Bueno, vamos a iniciar con lo que es, vamos a continuar con lo que es la ecuación de Bühler-Böhmer. Entonces, ya hemos visto algunas situaciones. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una celda electroquímica y donde hay un proceso de corrosión, ya hemos visto que por un lado hay un proceso de corrosión y simultáneamente hay un proceso de reducción. Entonces vamos a suponer que construimos una celda como la que está en la figura, donde por un lado lo que vamos a correr va a ser el electrolito y lo que vamos a reducir va a ser el electrolito. Recordemos que podemos hacer en el electrolito o en el material, pero aquí lo vamos a hacer a propósito que sea electrolito por fines didácticos y para entenderlo. Entonces por un lado vamos a introducir hidrógeno y por el otro lado vamos a introducir el oxígeno. Debido a que la reacción que se presenta en el oxígeno, el potencial es más positivo que el que se presenta en el hidrógeno, entonces el hidrógeno en este caso se va a corroer y el oxígeno se va a reducir. Es decir, el hidrógeno va a ceder electrones y se los va a ceder al electrodo del otro lado, que estos son electrodos de platino para que no interfieran en la reacción. Entonces este le va a ceder y los va a tomar aquí el hidrógeno y el hidrógeno se va a reducir. Entonces del lado del ánodo, que es el que va a presentar el proceso de corrosión, entonces el hidrógeno va a ceder 2 electrones por cada átomo del ion hidrógeno. Entonces aquí vamos a tener a ver, bueno, 2 por cada 2 iones, ¿no? Porque este es diatómico. Este es neutro, este pierde electrones, se hace más positivo. Al perder electrones, entonces este se va a hacer más positivo. Estos electrones se van a ir hacia el otro, hacia el cátodo, que es de platino, los va a ceder al electrolito. Entonces, y en el otro lado vamos a tener lo que es esta reacción, esta que vemos aquí, en donde se va a reducir en este caso va a ser el hidrógeno que tenemos acá. Bueno, entonces recordemos que aquí hay agua, ¿no? Y entonces el agua interviene, de ahí viene esto. Si nosotros medimos una celda, que puede ser esta celda o otra celda, pudimos haber hecho el ejemplo con las celdas que hemos estado usando en los experimentos anteriores. Pero aquí nos vamos a encontrar que el ánodo va a tener un potencial y el cátodo va a tener un potencial, el electrolito va a tener un potencial. Entonces, este va a ser más positivo que el potencial de aquí, o la energía que tenga va a estar por abajo de esta energía que está aquí. Acuérdense que esta diferencia es la energía de Gibbs, la energía libre de Gibbs, y es la energía que está disponible para realizar algún trabajo en la celda. Entonces, aquí no nos interesa en el caso de nosotros, nos interesa lo que pase aquí. Por tanto, nosotros vamos a analizar lo que pase aquí. Ahora, si yo aquí introduzco un electrodo, como ya lo hemos visto en el ejemplo anterior, un electrodo de referencia, por ejemplo, el de plata, cloruro de plata, cloruro de potasio al 3 molar, y medimos esta diferencia, yo puedo determinar cuánto es el potencial de la reacción que se está dando aquí en reducción. Igual puedo medir aquí cuánto sería, pero no me interesa más bien que este. Entonces nosotros podemos medir como con un voltímetro, nosotros lo podríamos medir y determinar. Entonces aquí, si nos vamos a limitar al electrodo donde se da la corrosión, que es el que nos interesa, no tanto el electrodo donde se da la reducción. Este se va a proteger. Este es el que nos interesa porque realmente nos interesa el fenómeno de corrosión. Entonces nos vamos a limitar a estudiar este electrodo. Entonces, si nosotros nos paramos en el electrodo, vamos a ver que de un lado vamos a tener el lado del electrodo y del otro lado el lado del electrolito. Y
vamos a ver que de forma simultánea hay un proceso de reducción y un proceso de oxidación. Algo se está reduciendo y algo se está corroyendo. Solo que en ese lado donde nos paramos es el proceso de corrosión. Entonces hay especies reducidas y hay especies oxidadas y hay electrones que están viajando del ánodo hacia el cátodo. Entonces, en este caso, en el ejemplo anterior, bueno, por un lado se está oxidando el hidrógeno y a medida que comienza la reacción del lado del hidrógeno, por ejemplo, a medida que las especies cargadas dividen la interfase. Entonces, aquí, antes de introducirlo, este material está neutro. Está neutro. Al introducir el flujo de hidrógeno, empieza a haber una reacción y se empieza a oxidar, y él cede electrones y se los cede al electrodo. El electrodo los toma y los va a conducir hacia el ánodo, hacia el cátodo, de tal forma que libera los hidrógenos electrones, los toma el electrodo de platino y los conduce al otro lado. Pero aquí vemos que este electrodo se carga, va a cargarse, y la interfaz se va a cargar debido, en este caso lo que se redujo fue el electrolito, pero igual pudo haberse reducido el material del electrodo, y al oxidarse se disuelve en el líquido y se forma una especie de interfaz. Una especie de interfaz. Entonces los electrones del lado del metal y los iones del lado del electrolito. Aquí tenemos los electrones. Entonces aquí se forma una especie de carga. Entonces, y esto va a formar lo que llamamos la doble capa eléctrica, que va a ser un potencial que vamos a tener que vencer para que se produzca el proceso. Entonces, antes de que se desarrolle cualquier diferencia potencial entre el electrodo y la solución, la reacción es hacia adelante, que le vamos a nombrar como subíndice F, o por el inglés forward, y de regreso con el subíndice B de back. No proceden a la misma velocidad. Si la reacción hacia adelante es más rápida, inicialmente el electrodo se carga positivamente con respecto a la solución, y esto tiene el efecto de retardar la reacción hacia la derecha y acelerar la de la izquierda. Aquí lo podemos ver. Entonces se carga positivamente. Entonces, cuando inicia el proceso, estos salen rápido, pero aquí se forma una capa doble, que lo que va a hacer que las cargas que estén acá de signo contrario se van a ir directamente hacia acá, y estos se van a ir hacia acá. Entonces tenemos que esperar un tiempo de estabilización que se llama el open circuit. En promedio, de acuerdo a la norma ACTM, la G3 y la G5, es 1 hora más o menos. Entonces dejamos el sistema y dejamos que se estabilice 1 hora, y a partir de 1 hora empezamos a realizar los experimentos. Eso lo vamos a ver en la próxima. La próxima sesión vamos a hacer un experimento en el laboratorio, y esto ya aterrizándolo, ¿no?, en algo práctico. Entonces, en todo caso, el potencial adoptado por el electrodo siempre acelera la reacción más lenta y retarda la reacción más rápida, hasta que el equilibrio se alcance cuando las velocidades de las dos reacciones son iguales. En este punto, la diferencia de potencial entre el electrodo y la solución alcanza el equilibrio. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo de lo que sucede. Cuando tenemos el metal y lo introducimos, al instante de introducirlo, los átomos de la superficie ceden electrones, los transmiten del ánodo hacia el cátodo, y se disuelve ese ion positivo a la solución, y los iones que se dieron en el otro extremo tratan de irse hacia este lado que está positivo, que son negativos, y entonces aquí en la interfase, en los primeros micras o milímetros, se forma una especie de disolución de cargas positivas y negativas, y esto forma una barrera de potencial, de tal forma que en teoría la energía
y esta energía extra es una energía de activación que el sistema tiene que vencer, que claro, sea por agitación, por la propia luz, por temperatura, como ya lo hemos visto. Entonces, se le conoce como la doble capa, la doble capa. Y esto es una barrera de potencial. Tanto los que van de este lado de los que están reduciendo de derecha a izquierda, como de izquierda a derecha, tienen que pasar esta. El asunto que tenemos el proceso. Debido a esto se forma esta barrera de potencial que se da en todos los procesos de redox, de corrosión. Entonces, la diferencia que tenemos de estas dos, acuérdense, es lo que nosotros determinamos como el delta G, que es la energía libre de Gibbs. Y esto es una barrera. Esta barrera es la barrera hacia adelante, es decir, para nosotros oxidar este material, tenemos que vencer esta barrera. Y luego ya se da. Y para reducir este material, tenemos que vencer esta barrera. Y por lógica es más difícil ir de este punto a este. Es como si subiéramos un edificio y es más fácil ir de este punto hacia este. Es como si bajáramos el edificio. Entonces, pero debido a esto, ambos tienen que romper esa barrera. Ahora, ¿cómo se rompe esa barrera? Pues bueno, generalmente es a través de la luz, de una agitación. O sea, casi se da de forma espontánea. O sea, es suficiente la luz muchas veces del ambiente. Entonces, este incremento que se da aquí en interfaz, bueno, hace que precisamente se genere esta barrera que tenemos tanto para las especies que se van a reducir como las especies que se van a oxidar. Entonces va a haber un proceso de forma simultánea. A final de cuentas, las especies que se redujeron aquí, de alguna manera se van a ir hacia acá y van a reaccionar con este material. ¿Qué es lo que sucede? Que forman al final en un material una capa de una especie de herrumbe a veces, por ejemplo en el hierro, hidróxido de hierro, y después con otro proceso forman el óxido y ese se deposita en el fondo. Es básicamente lo que da. Entonces a este potencial que está aquí se le conoce como sobrepotencial de activación. Y ese sobrepotencial de activación es la energía adicional que se requiere para transferir las cargas a través de esta barrera de energía. Barrera que se origina de forma natural en todos los procesos redox. No solamente en los procesos de reducción, ya lo habíamos visto más o menos. Es una barrera que de forma natural se forma. Bueno, en la corrosión, pues aquí lo explicamos, que se forma, aquí hay cargas positivas, cargas negativas, y forman una barrera que le conocemos como barrera de activación. Y es este caso. Entonces, si no existiera ese, por sí solo cae aquí. Pero como existe, esta se genera y tiene que vencer este proceso. Que en fines prácticos, sería la energía libre de Gibbs y sería la barrera de activación. Y eso lo podemos hacer, ¿cómo lo activamos? Por una flama, una chispa, radiación, temperatura, calor. Bueno, el calor es la temperatura, la propia luz, por agitación, tan solo con agitación. Entonces, en los procesos naturales, pues es tan poca energía que es suficiente las condiciones ambientales para que el proceso se diera. De hecho, se da. En la naturaleza agarramos un metal y lo tiramos al mar y solito se va a oxidar. ¿Qué es lo que vence esto? Bueno, pues probablemente las corrientes de agua son suficientes, la luz, para vencer esto, ¿no? Si no fuera así, pues no se corroerían las cosas. Desafortunadamente, la propia naturaleza activa el proceso de corrosión. Entonces,
Este es las energías, la energía libre de Gibbs, en función de la energía libre de Gibbs. Ahora, recordando un poquito la química, ahorita regresamos a lo que es la corrosión. En el estudio de la cinética de reacciones de electrodo implica aplicar conceptos básicos de cinética química. Sin embargo, dado que en este caso se tratan de reacciones que ocurren entre dos fases, aparecen algunas diferencias particulares que constituyen la base de la cinética heterogénea. Entonces, por un lado hay especies que se están reduciendo y por otro lado hay especies que se están oxidando. Entonces hay que revisar algunos conceptos relacionados con la cinética homogénea. Entonces, partiendo de un análisis dinámico, tenemos especies que se van a reducir o especies que se van a oxidar. Entonces, y que es un proceso en química que se da de forma simultánea. Algo se está oxidando porque algo se está reduciendo. Algo está cediendo electrones y alguien los está tomando. Entonces, entonces se puede asociar. Entonces no es lo mismo ir de A a B que de B a A, porque es como subir o bajar un edificio. Entonces no es lo mismo subir. Sí, es simultáneo. Es de forma simultánea. Entonces es una reacción simultánea. Entonces, no homogénea, heterogénea. O sea, no es que sea reversible, sino que unas especies están oxidando y otras especies diferentes se están reduciendo. Y lo que ya se oxidó ahí se queda y lo que ya se redujo, a final de cuentas, reaccionan con lo que se oxidó y forman otros elementos, otras cosas complejas, porque no se puede quedar así reducido. Entonces, al final de cuentas, se van a reaccionar ellas y van a formar el producto final. Entonces, la velocidad de ir de A a B es diferente de ir de B a A. Entonces, eso se ha asociado a una constante de velocidad que se llama Kf, de ir de las especies que se están oxidando, y Kb, las especies que se están reduciendo. Entonces podemos hablar que para las especies que se están oxidando le vamos a atribuir una constante Kf de velocidad, y las especies que se están reduciendo una constante Kb, de tal forma que se puede plantear la ecuación de velocidad. La velocidad con que las especies se están oxidando es igual a la cantidad de especies que hay por una constante Kf, que esta constante es la constante de velocidad. Y las especies que se están reduciendo es igual a las especies de esas que hay de esas especies por una constante de velocidad, Kb, que es diferente. Cuando inicia el proceso de corrosión, es diferente. Entonces, Ca y Cb son las concentraciones de las especies. Ca es la que se está oxidando y Cb es la que se está reduciendo, que son diferentes. Aquí puede ser el níquel y acá puede ser el cobre, por ejemplo. El níquel, y aquí podría ser el cobre más 2, ¿no? Por dar un ejemplo. Entonces, donde K tiene unidades en menos segundos. Al considerar la velocidad neta, entonces, es como si yo me paro en medio de una autopista. El proceso de corrosión es como si me paro en una autopista, por ejemplo, una autopista que corre de sur a norte. Si volteo al sur, voy a ver carros que van del sur hacia el norte. Y si me volteo hacia el norte, voy a ver carros que vienen del norte al sur. Entonces, en el proceso de corrosión se asume que esto es diferente cuando inicia, pero va a llegar un momento en que se va a estabilizar. Se va a estabilizar de tal forma que la suma de las dos velocidades, como son vectoriales, van a dar cero. No es que den cero, porque si yo me paro y volteo al sur,
pues vienen carros de frente, ¿no? Hacia mí. Y vienen carros de atrás del norte hacia el sur y del sur hacia el norte. Sería algo como relativo. Entonces es relativo. Entonces si yo me paro, para mí va a ser cero. Entonces cuando estas dos se igualen, porque una va a ir de norte a sur y la otra de norte a sur y de sur a norte la otra, no es que sean cero, sino que la suma de las dos, como son vectoriales, van a ser cero. Entonces hay unas que van del ánodo al cátodo y otras del cátodo al ánodo dentro del electrolito. Entonces esto se va a hacer cero en algún momento. Cuando se hace cero, después, por eso le dejamos una hora al menos, que le llamamos open circuit, para que se estabilice nuestra ecuación y sea cero. Y en el estado de equilibrio, cuando estas dos son ceros, entonces vamos a tener que este es igual a cero, entonces resulta que este pasa dividiendo y este pasa dividiendo y tenemos va a ser una constante. Se hace constante estos dos términos en el punto de equilibrio. Si bien las velocidades en los dos sentidos se igualan, no se hacen nulas. O sea, se igualan porque son vectoriales, pero no porque sean... ellos tienen una velocidad. Ahora, ¿cómo podemos estimar esa velocidad? Midiendo el cable, la conexión que hay entre el electrodo y el ánodo, poniendo un amperímetro, y con eso, y considerando cuántos electrones se liberan por cada átomo que se libera, podemos estimar cuántas cargas van de norte a sur y de sur a norte, que son el mismo número de cargas. Que eso es otra cosa que vamos a ver más adelante, cómo la podríamos estimar, pero eso nos da una idea. Entonces podríamos reescribir nuestra ecuación así, que la velocidad de intercambio de las cargas que se están oxidando es igual a las que se están reduciendo. Entonces hay un flujo hacia un lado y hacia otro. Entonces cada coeficiente de velocidad K tiene una dependencia de la temperatura, que dada usualmente viene de la ecuación de Arrhenius, que no lo vamos a ver aquí porque pues, no. Entonces, pero Arrhenius dice que la constante de velocidad en una reacción heterogénea es igual a una constante A por la exponencial de menos EA, donde esta es la energía libre de Gibbs, pero de activación, por decirlo así, entre RT. Es muy parecido a la energía libre de Gibbs, esta ecuación. Entonces, EA es la energía de activación, R es la constante universal de los gases, T es la temperatura en la que se hace el experimento, generalmente 25 grados temperatura ambiente, y A es el factor preexponencial o factor de frecuencia o factor de Arrhenius. Esta A se relaciona con el factor de Heyring, la A, y es todo esto, que es una KB, que es una constante hacia adelante, la temperatura, es la constante de Planck, el diferencial de la entropía, que a final de cuentas esto se puede hacer transformaciones y se hace en función de la energía libre de Gibbs, o esta diferencia, y en la R de los gases. Entonces esta es muy parecida, esta debería estar multiplicada aquí, pero no, la vamos a mantener así. A final de cuentas, más adelante la reducimos. Entonces no tiene sentido meterla. Algunos autores la meten aquí, pero vamos a ver que esto más adelante, ¿no? Para nuestro caso, por simplificación, lo vamos a mantener como una, pero sabemos que es esto. Pero esto también lo van a encontrar en algunos otros autores. Incluso está como delta G y otros factores. A final de cuentas se puede deducir que es delta G. Y este es el delta G asterisco o delta G prima. Nosotros le llamamos EA, como energía de activación. No es un campo eléctrico, es energía de activación. Pero en otros autores van a encontrar como EA, como delta G prima o delta G asterisco. Es cuestión nada más de nomenclatura. Y es esto, ¿no? Aquí tenemos la energía de activación, aquí tenemos, sería la energía libre de Gibbs, que tendría que ver con esto.
Aquí tenemos los reactivos y aquí los productos, donde hay una redox, un sistema redox. Algo se está reduciendo porque también algo se oxidó. Entonces es un proceso simultáneo, ¿no? Ahora, vamos a ver en el electrodo, en las reacciones que ocurren en la fase heterogénea, esto es lo que ocurre en la zona de unión fase líquido-solución y en la fase sólido electrodo. Las ecuaciones cinéticas deben incluir los parámetros clásicos inherentes a las reacciones electroquímicas, es decir, el potencial eléctrico y corriente eléctrica. Esta última será una medida directa de la velocidad de la reacción. Vamos a analizar el caso general. Aquí recordemos que estas energías las podemos poner en función cuando hicimos la deducción de la energía libre de Gibbs. A final de cuentas quedaba la energía libre de Gibbs igual a menos el número de cargas por el diferencial de potencial, de voltajes. Y otro factor, ¿cuál era? Había otro factor, no recuerdo. Entonces, pero a final de cuentas esto lo podemos cambiar en función de voltajes, porque ya podemos saber de tablas o cómo sacar los voltajes. Entonces, por eso hablan que pues podemos ponerlos en función del potencial eléctrico y corriente eléctrica, ¿no? Y la corriente eléctrica, que es lo que podemos medir físicamente, experimentalmente, que ya lo hemos medido con voltímetro, con amperímetro, en nuestros experimentos. Pero eso lo hacemos al final, ahorita vamos a deducir. Entonces, tenemos el caso general en un equilibrio químico, que quiere decir que las velocidades son iguales, se igualaron, y la suma de las velocidades son cero, ¿no? Tenemos especies que se están oxidando y especies que se están reduciendo de forma simultánea. Al igual que el caso de una reacción en una solución, es posible plantear constantes de velocidad en ambos sentidos, usando la misma analogía. Entonces, va a haber especies que se están oxidando y va a haber especies que se están reduciendo. Las que se están oxidando es porque se dieron hacia el cátodo electrones, y las que se están reduciendo es porque tomaron las especies que vienen del ánodo. Y entonces, bajo la misma lógica, no es lo mismo oxidarse que reducirse. Entonces hay que vencer un potencial F para las especies que van hacia adelante, que se están oxidando, y un potencial EB para las que se están reduciendo. Entonces la velocidad o rapidez de reacción o formación de especies oxidadas, es decir, por reacciones de frente, de oxidación, puede ser igual a esto. Lo podemos igualar tomando como referencia las reacciones. Tenemos que la velocidad que va de izquierda a derecha es igual a la constante de velocidad de frente por la cantidad de especies por ¿no? Este factor. Este viene de Arrhenius, la ecuación de Arrhenius, junto con la otra de Janius, creo que como de Heyring. Entonces, nosotros simplemente tomamos, ¿no? Lo que ya se estableció de las velocidades de reacción absoluta. Este es hacia el frente, pero de igual forma la velocidad de formación de especies que se están reduciendo, es decir, hacia atrás, podemos ponerle así: positivo hacia el frente, negativo hacia atrás. ¿Sí? Y entonces, nosotros si nos colocamos aquí y medimos la velocidad que viene hacia el frente y hacia atrás, y la sumamos, para nosotros la suma de las dos nos va a dar 0 en el equilibrio. Va a haber un equilibrio. Después, por eso después de 1 hora, de acuerdo a la norma, y sí, en la práctica los materiales que nosotros usamos, con 1 hora es suficiente, se estabilizan, y lo vamos a ver cuando hagamos el experimento.
En un material real, bueno, veríamos esto en teoría, ¿verdad? En real vemos esto. Vemos nuestro material, la gota de agua, por ejemplo, que es el electrolito. Aquí este material tiene granos o cristales, como quieran llamarle. Un grano seguramente va a funcionar como ánodo y el otro grano como cátodo, porque como no son homogéneos, entonces los potenciales no van a coincidir. Uno de los dos va a ser más positivo y otro de los dos el otro de los dos va a ser negativo. Entonces uno se va a oxidar y uno se va a corroer, a reducir. Y, y bueno, no tanto que se reduzca, se va a proteger. El que se reduce es la gota de agua. Entonces, por ejemplo, este que está aquí pudiera ser, este que está aquí, va a ceder el electrón ¿a quién? Al agua. Al ceder el electrón va a desprender átomos de F más 2. Y el agua, ¿qué va a hacer? Vamos a ver que hay dos posibles reacciones del agua más adelante, dependiendo con la acidez o la alcalinidad, el pH. Puede ser que quien reaccione sea el oxígeno disuelto o quien reaccione sea la propia agua. En este caso, por ejemplo, el agua al reducirse forma hidróxidos. Y a final de cuentas, este hidróxido, como es negativo y esta parte se hizo positiva, se va a ir hacia acá. Entonces va a haber un flujo de las especies reducidas. Y las especies oxidadas va a haber un flujo hacia el otro sentido, hacia el frente y hacia atrás. La velocidad con que uno va hacia un sentido y la velocidad con que va hacia otro sentido, en el punto de equilibrio va a ser igual. Básicamente va a ser igual. Entonces, y después de esta formación de hidróxido, después hay otra. Cuando se une con forma herrumbre que se llama, que es un color rojizo. Y después de aquí puede formar con el oxígeno, forma óxido. El óxido es el producto final. Entonces, y este es el proceso como se da en un material. Entonces, en la práctica no es necesario que tengamos la gota y aquí un pedazo de metal y otro pedazo. No, se da en el mismo material. Se da el proceso de corrosión. Entonces, ¿cómo hacemos? Lo pintamos y ya rompemos el contacto con el electrolito. O polarizamos de un voltaje. Hay varias formas, ya lo veremos después. Pero esto que vemos aquí pues es la celda teórica esa que hacemos en laboratorio, pero de forma controlada. Entonces es como si aquí nosotros nos paramos, vamos a ver esto. Y esto es una celda, precisamente una celda. Bueno, en ese sentido, tenemos nuestro lado que es el electrodo que se está el proceso de corrosión. Acuérdense que acá está el proceso de reducción, hay otro electrodo. Pero nos interesa porque del material nos interesa qué pasa aquí, no tanto qué pasa acá. Se está protegiendo. Es esta parte de aquí, que es esta aquí. Entonces vamos a estudiar no pues ya está protegido. Por eso se hace nada más sobre este electrodo. Entonces, en el estado estable, bueno, las especies que van hacia adelante y las especies que van hacia atrás, es decir, que se están oxidando y reduciendo, es igual a cero. Llega un momento en que es cero. Si nosotros sustituimos la velocidad de reacción de las especies, va a ser esto. Ya sabemos KF es igual a otros parámetros y KB es otros parámetros. Ya lo vimos, que viene de Arrhenius. Entonces, y está en moles por segundo por centímetro cuadrado. ¿Qué cantidad de moles está circulando en un centímetro cuadrado de sección de área? Pasan transversalmente por cada segundo. Es lo que nos está diciendo la velocidad. Entonces, de tal forma, en el equilibrio, las especies oxidadas son producidas, pero a la vez son consumidas a la misma velocidad, porque van a reaccionar con lo que se redujo.
Entonces los electrones también son formados y consumidos proporcionalmente. Entonces aquí están viajando electrones. Bueno, dentro del líquido, pero aquí en laboratorio, los electrones es debido al cortocircuito de ambos. Aquí se da el viaje entre ellos porque están en contacto. El cátodo y el ánodo, entonces viaja el cortocircuito. En laboratorio, en una celda electroquímica, pues nosotros lo hacemos de forma por fuera, con un cable. Entonces ahí están viajando. Eso nos da la idea de lo que está viajando aquí adentro. Entonces los electrones también son formados y consumidos proporcionalmente. ¿Sí? Porque por cada átomo que se desprende aquí o que se oxida, está en función de cuántos electrones soltó. Entonces es posible establecer la razón de carga transferida por unidad de área en términos de los electrones de la velocidad de carga. Tengo la corriente, tengo la velocidad. Entonces es como en mecánica de fluidos. En, 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 mecánica de fluidos, por ejemplo, tenemos la velocidad y podemos determinar el flujo másico. Si yo tengo la densidad y multiplico por la velocidad, tengo el flujo másico. Y aquí es algo parecido. O sea, es la misma analogía que podemos utilizar del transporte de electrones. Si yo tengo la corriente, yo puedo saber cuántas cargas, cuál es el flujo de cargas que está pasando. Entonces, ¿y eso cómo lo relacionamos con esta ecuación, ¿no? Que es la densidad de corriente es igual a la velocidad por el número de cargas por la constante de Faraday. Si yo sé la velocidad, el número de moles que están pasando y sé cuántos electrones o cargas están pasando por la constante de Faraday, yo puedo determinar la densidad de corriente. ¿Sí? La densidad de corriente que pasa, es decir, la cantidad de cargas por unidad de tiempo que pasa digamos, una unidad, una sección transversal de 1 centímetro cuadrado, que es el estándar que se utiliza, que no es más que el amperaje. Y el amperaje son las cargas sobre segundo. Entonces, amperaje. Entonces, yo tengo la densidad de carga, y esto yo lo puedo medir con un amperímetro en una celda. Es medible. La velocidad, tal vez no tanto. Pues es difícil, ¿no? No sé, así físicamente, pero indirectamente yo podría medirla con la corriente, con la densidad de corriente. La densidad de corriente, pues, con un amperímetro, y divido entre el área de expuesta del electrodo, y yo puedo estimarlo con un amperímetro. F es constante, N podría ser ¿cómo se llama? El número de electrones, la valencia del material, si es hierro, si es cobre, puedo estimarla. O si es un acero, el material más predominante, por ejemplo, que pudiera ser el hierro. Y aunque va a haber un error, bueno, puedo estimarlo, ¿no? Entonces, esto yo lo puedo medir. Entonces podemos modificar nuestra ecuación y podemos hacer esta modificación. La densidad de carga, de corriente, es igual a la velocidad, cuando en estado estable, a la velocidad de frente por NF, o menos la velocidad de regreso por NF. Recordémonos que estas velocidades son vectoriales, o van hacia adelante o van hacia atrás, y eso lo podemos medir físicamente. Entonces podemos reescribir nuestra ecuación de equilibrio. Ahora hablaríamos la densidad de corriente hacia adelante, o el amperaje hacia adelante por unidad de área, es igual al amperaje hacia atrás por unidad de área. Estas dos, en un estado estable, después de una hora, asumimos que es constante, son iguales. Tenemos la misma especie. Entonces a este le vamos a llamar
densidad de corriente hacia adelante y densidad de corriente hacia atrás. De las especies que se están oxidando y de las especies que se están reduciendo, ¿no? Entonces las temperaturas son iguales, R son iguales. Entonces aquí las especies se van a ajustar, KB se va a ajustar, ¿no? Entonces podemos estimarlo. Entonces J es una densidad de corriente que depende de la concentración de especies, O y R. Depende de la temperatura y depende del tipo de electrolito de iones que tenemos. Entonces va a depender de esto, la temperatura. Si subimos la temperatura más o subimos la temperatura menos, vamos a modificar la velocidad. Entonces, por ejemplo, en los alimentos, la descomposición es un proceso redox. Los metemos al refrigerador y esa velocidad la disminuimos al mínimo. Entonces, si se iba a echar a perder en 8 horas, a lo mejor va a tardar meses o años dentro del congelador. ¿Por qué? Porque estamos reduciendo ese término. Lo estamos haciendo muy pequeño, es la temperatura absoluta en Kelvin. Ahora, vámonos al electrodo. Este es cuando está en equilibrio. Aquí lo tenemos en equilibrio, en donde nuestro electrodo ánodo nos va a dar un potencial y nuestro cátodo un potencial. Por ejemplo, tengo cobre y zinc. El cobre me va a dar un potencial, ¿cuánto dijimos? 340 milivolts. Y el níquel, 760, positivo o negativo, no recuerdo. En reducción negativo, creo. No, positivo. El cobre menos 340 milivolts. ¿Por qué es el que se reduce? No, está bien, 340, porque era el que se reduce, es más positivo. Ajá. Milivolts, y el otro era menos 760. 760 porque era en reducción. En corrosión es positivo, en reducción porque era 340 menos 700 y daba 1.1 positivo. Entonces, eso me da en estado estable después de una hora. La pregunta es, ¿qué pasa si yo lo saco de equilibrio? Lo perturbo. Tomo mi cero como el potencial natural que tiene, digamos el cobre, y le doy más o le doy menos. O sea, yo le doy una perturbación de forma externa. Le aumento el voltaje o se lo quito. Positivo o negativo. Digamos, el que se oxida, porque entonces a través de una fuente yo hago esto. No me interesa. Este es el que perturbo. Lo perturbo a partir de su punto de equilibrio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría? Rompo el equilibrio. Entonces ya la corriente total ya no es cero. Porque estoy haciendo o acelerando la corrosión o acelerando la reducción. Algo estoy haciéndole al electrolito, a lo que se está reduciendo, ya sea el electrolito o el material. ¿Sí? Aquí en el ejemplo, lo que se oxida es el electrolito. Por un lado se oxida y por otro lado se está reduciendo. Entonces, algo tiene que estar pasando. Entonces, suponiendo que hacemos un incremento de potencial, que le vamos a dar o phi, donde phi prima, que es igual a ese sobrepotencial más el potencial de equilibrio. Le voy a llamar potencial de equilibrio. Está phi. Respecto al potencial del electrodo phi. Entonces, el potencial llega a un equilibrio y si era, no sé, por ejemplo, el de níquel, habíamos dicho que era menos 900, ¿qué? No. 994. Ajá. Algo así. Y le subimos 200 milivolts más, o le bajamos, ¿no? En este caso le subimos a su potencial de equilibrio. Entonces, y a través de una fuente externa, le decimos a un ingeniero en electrónica que nos diga, oye, mira, súbemelo, polarízamelo, que sea más negativo o más positivo. Entonces resultaría que el nuevo potencial es mayor, o sea, más positivo, puede ser más al revés, Entonces debe ser igual al potencial de equilibrio después de una hora,
Entonces la reacción anódica será acelerada y la reacción catódica será retardada. Porque lo estamos haciendo más positivo. Estamos acelerando. ¿Le estamos arrancando más electrones? ¿O le estamos dando más electrones? Entonces, le estamos arrancando más electrones. Esto significará que entonces que algo va a pasar también. Vamos a modificar su densidad de corriente. Entonces la densidad de corriente del ánodo va a ser mayor a la del cátodo. Estamos modificando. Y el electrodo pasará una corriente neta anódica. Es decir, va a ser mayor la anódica que la catódica. Si hacemos lo contrario, es decir, le bajamos el potencial, va a pasar lo contrario. Va a ser más rápida la reacción anódica, la reacción catódica, y la reacción anódica va a ser más lenta. La vamos a alentar. Y el electrodo se comportará como un cátodo, el electrodo. Entonces ya no se está oxidando, se está el electrolito reduciendo. Porque, ¿qué pasa? Que en la realidad es el mismo electrolito, nosotros lo hacemos controlado, pero en la realidad es la misma gota para ambos electrodos. Sí, hasta ahorita lo hemos hecho controlado, hemos usado un electrolito para el ánodo y un electrolito para el cátodo, pero en la realidad es la misma gota. La próxima experimento va a ser usando el mismo electrolito para ambos. Para ambos. Entonces pasa esto. Entonces, en equilibrio, este es el potencial de la solución, en equilibrio, y por acá hay otro potencial del cátodo. En equilibrio, lo que nosotros hacemos es hacemos una perturbación. Entonces, modificamos. Se le llama como la energía del sistema, ¿verdad? Sí. Bueno, si se sobrecarga, pues como... Sí, lo sobrecargamos, tenemos el potencial y le cambiamos su potencial, pero nosotros a través de una fuente externa. Entonces pasa esto. Tenemos nuestro cátodo, no le hicimos nada. Al que le hicimos, modificamos el ánodo. Se modificó, esta curva se va a modificar. Esta es como si fuera una hoja de papel. Una hoja de papel. Esta hoja de papel. Entonces, ¿qué pasa si levanto esta parte? Esta se levanta también. Si yo levanto aquí esta parte también se va a levantar. Sí, es como si fuera esta no lo muevo, porque no me interesa, lo mantengo. El que modifico es perturbo este es el que voy a perturbar, porque me interesa qué pasa acá. Entonces lo levanto. Lo levantamos, entonces aumentamos el potencial de alguna forma a través de una fuente. Entonces esta diferencia va a decrecer, va a pasar de V a V'. Va a decrecer la cantidad. Entonces, pero se va a elevar tantito. Esta diferencia disminuye, que vemos aquí, pero se levanta un poquito. Entonces aquí tenemos cómo está, lo modificamos, elevando el potencial. Se aumenta Na con respecto al equilibrio. La diferencia de potencial V decrece en la misma cantidad. Lo que levanta aquí, decreció. ¿Sí? Y el incremento de energía decrecerá a través de la capa doble, tal que solo una fracción está disponible para reducir la barrera de energía. A ver, vamos a ver eso. Aquí está, ¿no? Si yo levanto aquí, se levanta, pero no se va a levantar en la misma proporción. Esta diferencia sí disminuyó en la misma proporción, V. Sí, pero aquí se levantó, y si yo lo levanto, acuérdense que Na es energía.
Si yo lo multiplico por N por F, lo convierto en potencial, en voltaje. Entonces, por eso podemos hablar en cuestión de voltajes también. No sé, 200 milivolts, y lo multiplico por NF y tengo la energía. Pero la proporción con que se levantó no es la misma que se levantó acá. Va a ser proporcional a una beta. O sea, no, si aquí lo levanté 10 milivolts, no necesariamente va a ser 10 milivolts. Va a ser 10 milivolts multiplicado por un porcentaje, 80%, punto 1, va a ser menor de 1, no va a ser mayor, porque aquí se ve, ¿no? De hecho, lo podemos hacer con una hoja de papel. Agarramos la hoja de papel en este extremo y en este lo levantamos y vamos a ver que aquí se levantó proporcionalmente, no lo mismo, pero proporcionalmente. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver y aquí podemos graficar nosotros el potencial afectado. Este es el potencial con que lo levanté, que es este. Este es el potencial, es decir, esta curva sería la diferencia de la curva nueva menos la curva vieja. Si se fijas, aquí es 0, porque aquí no le pasó nada. Aquí lo levanté en F y aquí se levantó una proporción de NF, quedó fijo, no le pasó nada. Entonces, el incremento de energía será a través de la capa doble, ¿no? Se reacomoda aquí y como levanté, se va a modificar y por eso se modifica, ¿sí? De una forma, pues digamos, empírica, ¿no? Lógica, como si fuera una hoja de papel. Levanta la hoja de papel, se levanta. Y esta es la curva, la diferencia entre el potencial, digamos, la gráfica del potencial de equilibrio y la gráfica perturbada a través de la distancia de la capa del material. Entonces, esto reduce igual esta barrera. Ahora va a ser menos, porque esta se redujo menos que esta. Entonces, tiene que ser menos. F', la nueva barrera de activación va a ser menor que la barrera original de equilibrio. ¿Sí? Del lado contrario sucede sucede lo contrario. La barrera original era esta y ahora aumentó. Ahora, ¿qué pasa si la barrera original, fíjate, aquí lo veo. ¿Qué pasa si reducimos esta barrera? La velocidad con que se mueve de izquierda a derecha aumentó. ¿Y qué pasa si disminuimos esta barrera? Si aumentamos esta barrera del otro lado, disminuye. Por eso se dice que si aumentamos el potencial aquí, la densidad de corriente de las especies que están oxidando aumenta y la velocidad la densidad de corriente de las especies que están reduciendo disminuye. Es decir, de forma artificial aceleramos la oxidación y detenemos la reducción. De forma experimental no podemos mantenerlo por mucho tiempo eso, porque eso es artificial, no es natural. Porque se necesita la corriente, ¿verdad? Necesitamos la corriente y va a llegar un momento en que se va a agotar alguna de las dos especies, la que se oxida o la que se reduce. Entonces es un proceso que no podemos mantenerlo por mucho tiempo. Entonces es cuestión de minutos. Pero lo que nos dice que podemos acelerarlo, lo que puede tardar años lo podemos hacer en cuestión de minutos, que es realmente esto nos va a llevar, es lo que hacemos en laboratorio. Y aquí está, ¿no? Entonces, esto reduce la barrera F, pero aumenta la barrera IB. Si hacemos lo contrario, pasa lo contrario. Si aquí lo hacemos más negativo, el potencial del electrodo, de este electrodo, que es con el que trabajamos, no lo tocamos, este es el que tocamos, vamos a hacer exactamente lo contrario. Aumentamos la velocidad de las especies de reducción y reducimos la velocidad de oxidación. Pero igual no podemos mantenerlo todo el tiempo porque va a llegar un momento que nos echamos en lo que iba a tardar años, en minutos, las especies, y entonces se nos acaba el experimento.
Entonces, reescribiendo la nueva barrera de energía en términos del equilibrio, el sobrepotencial de activación y el parámetro de simetría, le vamos a llamar B. Esta B es qué tanto se elevó con respecto a qué porcentaje, le vamos a llamar B, no lo conocemos, es una beta, y le llamamos parámetro de simetría. Y para evitar confusión vamos a cambiar la N por la Z, donde la Z es el número, en la práctica es el número de electrones que suelta cada átomo cuando se reduce o cuando se oxida, ¿no? Que finalmente es el mismo. Entonces, tiene que ver con el número de valencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es F, 2 electrones, se libera el Fe, el hierro, y desprende 2 electrones. Entonces, por cada átomo son 2 electrones. Entonces, tiene que ver, ¿no? Pero igual lo vamos a ver más adelante, ya cuando veamos ese experimento. Entonces, y lo reescribimos así. Podemos reescribirlo así, que es esta ecuación. Esta es la barrera de activación más esta barrera de activación, es decir, esta parte más esta parte es igual a esta parte más esta parte. Estamos de aquí a aquí es igual de aquí a aquí. Es decir, más es igual a más este. Es lo que estamos haciendo aquí. Y lo podemos reescribir de esta forma. ¿Sí? La nueva barrera de activación es igual a la barrera de activación inicial menos 1 menos beta NZF. Es nada más reescribir esto. Y sabemos que la nueva velocidad, bueno, aquí tendría que ser prima, porque es con la nueva velocidad. Después de haberlo perturbado, tendría que ser, aquí hay un error, es prima. Entonces, lo sustituimos aquí. Ahí lo sustituimos. Y haciendo un poquito de álgebra y todo ese rollo, nos va a dar esto. Aquí es prima, porque ya la nueva... A ver, ¿cómo está aquí? ¿Me equivoqué? Ah, no, está bien, pero sí es prima. Es la nueva perturbada. Lo que pasa que es F, es esta, y lo cambiamos en función de esta. Porque ese es el punto de equilibrio. Nosotros conocemos la corriente de equilibrio. ¿Por qué? Porque tengo el experimento, lo dejamos 1 hora, medimos la corriente, ese es la densidad de corriente de equilibrio, ese yo lo conozco como estaba originalmente. Y la perturbada, entonces aquí lo sustituimos y nos va a quedar como estaba de equilibrio, más esta perturbación, y queda esto. Esta es prima, realmente aquí es prima, Esa es una corrección que tengo que hacer, porque es perturbado. Entonces tenemos esa es la velocidad de las especies después de haber sido perturbado esta cantidad de voltaje hacia el frente. Y sabemos que la densidad de corriente por unidad de área, bueno, ya vimos la ecuación, es esta, y lo multiplicamos por ZF. Esta es prima, Entonces lo reescribimos así. Entonces esta es la densidad de corriente que está pasando hacia el frente, que se están oxidando. Ese sería. Pero resulta que esta parte que tenemos aquí, es la densidad de corriente en el equilibrio. La que originalmente tenía, antes de perturbarlo. Que eso lo podemos medir físicamente con un amperímetro. Por eso, ¿te acuerdas que decíamos que no tenía sentido sustituir el KF? Que era igual a A por eso de Artemius y eso. Porque aquí ya daba igual, en la práctica lo podemos medir, es un parámetro que podemos medir experimentalmente. A un teórico a lo mejor sí lo puede mantener como lo hacen, pero nosotros término lo podemos medir todo con un amperímetro directamente en nuestro experimento. Por eso lo sustituimos. Y entonces queda aquí, donde aquí está implícito, este producto es el voltaje de perturbación
por arriba del punto de equilibrio, el voltaje de equilibrio de nuestro electrodo, que le estamos sobreponiendo. Este es este valor, que no sabemos cuánto vale, pero es este valor. Y lo podemos medir en forma práctica, ¿no? Y igual, sabemos cuánto vale, porque se lo estamos metiendo nosotros de forma externa. Ahora bien, vamos a hacer ahora al revés, con la de regreso. Exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. En caso contrario y de forma similar, reescribiendo la nueva barrera de energía en términos del equilibrio, hacia atrás o reducción, el sobrepotencial de activación y el parámetro de simetría beta, tenemos esta ecuación, ¿no? Donde es, por ejemplo, de aquí a aquí es igual a más este. Es esto, ¿no? A ver. A ver cómo está. No me equivoqué ahí, ¿no? El signo. Sería más. Sí, aquí es al revés, es EB. Sí, porque Sería más. Ahí es más, perdón. Es más. Aquí está equivocado, es más. Sí, porque sería EB', que es la nueva barrera, es igual a la barrera anterior más la perturbación. Esta perturbación se dio por la perturbación original, que subí aquí, el potencial. Aquí es más. Ahí hay una equivocación de dedo. Sí es menos porque va de regreso, respetando los símbolos, ¿no? Aquí, y es prima, porque es perturbada. Aquí debe ser, no es la de equilibrio, es la prima. Entonces tenemos aquí, y entonces sustituimos, es más, al multiplicar por menos va a dar menos. Aquí está equivocado, bueno, es error de dedo. Sustituimos, tenemos esto, reescribimos un poquito de C, lo sacamos y nos da esto. Y resulta que esto es lo mismo de lo anterior, ¿no? Entonces, y reescribimos, perdón, la corriente es NF por la velocidad, aquí es V, V'. Es prima, porque es perturbado, ¿no? Y entonces podemos hacer esto. El I o es JB, aquí me equivoqué. Sustituimos y tenemos esto. Y resulta nuevamente que ese es la densidad de corriente en equilibrio, que la sabemos, la podemos medir físicamente. Tenemos nuestro experimento, nuestra celdita, nuestros dos electrodos del material. Bueno, de un lado el cátodo no nos interesa, metemos carbón o metemos platino, para que no metan ruido. El electrolito puede ser agua salada o el líquido donde debería estar el material que nos interesa, o alguna simulación de sangre o saliva si es para uso dental. Metemos el material, que puede ser un acero inoxidable, un AZTM75, o si es un barco es agua salada y un acero ahí naval, o si es un automóvil, un acero trip o ese tipo de materiales, y agua salada, para hacerlo el caso extremo. Lo dejamos una hora, medimos la corriente que se da de forma natural, esta densidad de corriente, la medimos, que es esta, y esto lo podemos, es la perturbación, Na, ZF es el voltaje sobrepotencial que hicimos, y beta es un valor que no conocemos, porque es proporcional ¿sí? A la de ahí. Y entonces resulta que la densidad de corriente JB, aquí es un error, es igual a menos J en equilibrio por este valor, ¿no? Este valor. Y entonces la corriente neta, que no va a ser cero, porque acuérdate que como lo perturbamos, lo sacamos del equilibrio, va a ser igual a esta, es la densidad de corriente. Es J, no es I, perdón. Es ¿no? Lo podemos ahí, reescrito, lo reescribimos. Entonces, 1 menos beta lo llamamos alfa.
Es una, no sé por qué lo hicieron, pero así está en la literatura. Algunos autores hacen la combinación. Aquí le llaman 1 menos beta, lo pasan a alfa y el beta lo ponen beta. Entonces ponen alfa y beta. Algunos autores lo dejan así, otros autores lo dejan así. A final de cuentas, este se le conoce como parámetro de simetría. Y este coeficiente de transferencia de carga. ¿Verdad? Bueno, más adelante, tal vez en una clase futura que se actualice esto, me pongo a estudiar por qué llaman a este y por qué llaman a este, ¿no? Pero son cambios de variables, esos cambios que se dan en ingeniería, cuando dicen esta constante hay que llamarla masa y que esta constante hay que llamarla coeficiente de transferencia de calor, coeficiente. O sea, esos cambios de variable es para facilitar el entendimiento, ¿no? Entonces, seguramente este tiene que ver con la simetría y este tiene que ver con las cargas que se están transfiriendo. Entonces tenemos coeficiente de transferencia de carga y parámetro de simetría. Algunas ecuaciones están así, otras ecuaciones están así, otras están beta y aquí como alfa. Lo combinan, ¿no? Entonces, para el caso da lo mismo. Entonces podemos ponerla de esta forma. De esta forma nuestra ecuación. En donde la primera parte es reducción y la segunda parte es oxidación. Si este valor lo hacemos más positivo, o sea, lo elevamos por arriba del equilibrio positivo, este tiende a cero. Y si lo hacemos más negativo, este tiende a cero. Entonces, en el punto de equilibrio, estos dos son iguales. Por abajo del equilibrio, las especies aceleramos el proceso de reducción y incluso lo podemos llegar a hacer. Y por arriba del punto de equilibrio, aceleramos el proceso de oxidación y lo hacemos cero. Entonces, de tal forma que aquí tenemos nuestra ecuación. Sería la corriente de reducción catódica y la corriente de oxidación anódica. Y a esto es lo que se conoce como la ecuación de Borer-Wollmer. ¿Sí? Esta ecuación nos va a dar algo así como esto. Donde aquí en el eje Y vamos a tener, a final de cuentas, nuestras ¿cómo se diría? Vamos a tener nuestro potencial aplicado. En el eje X vamos a tener las corrientes. A ver, vamos a ver esto. Entonces tenemos aquí la corriente de reducción, la corriente de oxidación. Entonces, esta es la ecuación de Borer-Wollmer. La corriente de corrosión se incrementa como se incrementa J. Entonces queda claro que la densidad de corriente está en función de la concentración. La concentración tiene que ver con N. La temperatura, aquí está la temperatura. Y los reactivos involucrados, ¿no? Un incremento positivo del sobrepotencial o polarización incrementa la corriente de oxidación, incrementa si se hace más positivo. Y reduce y por consiguiente trae una reducción del potencial de celda. El potencial de celda es la diferencia entre los dos. Y aquí se ve, si aumento, el voltaje disminuye, este voltaje. Si lo hago más negativos hacia abajo del punto de equilibrio, pasa exactamente lo contrario, ¿no? Pasa lo contrario. Ahora, si disminuimos la temperatura, se requerirá incrementar el sobrepotencial para tener el mismo efecto. Si disminuimos la temperatura, la corriente va a disminuir. Sí, porque estos dos
pues, tienden a cero, se hacen más pequeñitos. Entonces este tiende a mayor y este tiende a menor, ¿va? Pero sí tienden a ser menor. Entonces, esta es la ecuación de Bohr-Mover. Supongamos que tenemos las siguientes condiciones. Una corriente de equilibrio así, un alfa de 0.5, una n de 1 y la temperatura, digamos, ambiente. Tendríamos esto, graficándolo. Si este lo cancelamos y analizamos este nada más, es el rojo. Si este lo ignoramos y analizamos este, es el azul. Pero a final de cuentas es la suma de los dos, o la resta de los dos. Es el verde. ¿Sí? Donde aquí tenemos el sobrepotencial partiendo del punto de equilibrio. Este es el punto de equilibrio. Y aquí tenemos la corriente. Si lo graficamos, tenemos la corriente. Yo había dicho, me equivoqué, ¿eh? Había dicho que este refleja, no, perdón. Este refleja la diferencia entre el potencial original, entre el potencial inicial. Este no tiene nada que ver con esta ecuación. Esta ecuación, por decirlo así, la interpretación matemática, y esta es la interpretación gráfica, la verde. Ahora bien, si yo tengo en métodos numéricos, si recuerdas, en métodos numéricos, si yo tengo esta curva, yo puedo ajustarla a esta curva. ¿Estás de acuerdo? R es constante, T es la temperatura, J, esa lo puedo medir. NaZ, pues es todo, es todo esto. Todo este término es precisamente este. Entonces, lo puedo sustituir por B. Todo este es B. La única que no sabría es alfa. Pero con el ajuste lo puedo saber porque es mi única incógnita. Entonces, con un método numérico, como veíamos en las clases de ingeniería, por eso es importante todas las materias. Hay gente, bueno, para el que quiera hacer ingeniería, para el que quiera ser supervisor de una empresa, pues no. Estudien en una escuela en línea, que no es lo mismo. Pero si quiere hacer ingeniería, saber cómo suceden las cosas, pues estudia una carrera en una escuela seria, ¿no? Politécnico, la UNAM, la Universidad de Guanajuato, de San Luis Potosí, o cualquier otra universidad seria, que prácticamente cualquier universidad pública es buena del país. Entonces, pero si quieres ser supervisor, pues estudia ahí en línea. Hay carreras de 2 años, los hacen ingenieros y no aprenden. Bueno, sí aprenden a supervisar. Pero en métodos numéricos, nosotros, si tenemos la ecuación, la curva experimental, yo puedo ajustarla y encontrar el parámetro. Claro, ya hay programas por MATLAB que lo hacen de forma, ya no es como antes, hace 20 años, donde uno lo hacía a mano y programaba en lenguaje C ahorita ya no, ya hay muchos softwares, son muy amigables, entonces ya ese trabajo nos lo ahorran los programadores, la gente que se dedica a eso. Y prácticamente metemos la ecuación donde todo esto va a ser una constante, va a ser una constante. Todo lo demás, esta es la variable, pero es la variable del eje X, que sería NA o NAZF, es el eje X. El eje Y es la J. Esta es el punto de equilibrio, es el 0. Bueno, es el punto de equilibrio. Es el punto de equilibrio. Y entonces nosotros, a partir de la si nosotros obtenemos esto de forma experimental, lo ajustamos y podemos encontrar el alfa, incluso el beta, porque es 1 menos alfa es beta, o beta es igual a 1 menos alfa, dependiendo cómo cómo nos la hayan dado esta ecuación. Y entonces podemos nosotros saber cuánto vale el alfa. Entonces, en cuanto más sobrepotencial, se incrementa la corriente anódica o de oxidación, JF, pero
la corriente catódica se reduce. Y aquí lo vemos, ¿no? Por ejemplo, tengo un sobrepotencial negativo. La azul es la corriente de oxidación y la anaranjada es la corriente de reducción. Con respecto al punto de equilibrio, si yo lo bajo y lo subo, voy a aumentar la corriente la densidad corriente de reducción, y prácticamente lo llevo a cero la de oxidación. Llego al punto de equilibrio donde prácticamente las dos son iguales. Aquí las dos son iguales. Una positiva, otra Negativa. Ahora, yo la curva verde la puedo sacar de forma experimental. Si obtengo la curva verde, yo puedo obtener alfa. Si obtengo alfa, yo puedo con esta sola graficar la curva anaranjada. Y yo puedo calcular la curva azul con el alfa. Y si yo me ubico aquí en el 0, la diferencia entre la verde y la azul en el potencial 0 es la corriente de equilibrio de reducción, que va a ser prácticamente la corriente de equilibrio de oxidación. Es decir, va a ser esta J0. Y es precisamente lo que hace el software. O sea, ya esa operación no lo hace el software de forma automática. Entonces nosotros vamos a construir esta curva. Vamos a construir la curva y vamos a encontrar esa corriente de forma experimental y esta corriente de forma experimental. De forma contraria, cuanto más el sobrepotencial se disminuye a valores negativos, la corriente anódica u oxidación se acerca a cero. Aquí lo vemos. Pero la corriente catódica aumenta. Y en forma contraria, si lo aumentamos el potencial, la catódica se acerca a cero, la reducción, y aumenta la de oxidación. Y aumenta la de oxidación. Entonces, aquí tengo la curva, la negra, la de Burre-Mummer. La roja es la parte que se está oxidando, y la azul es la parte que se está reduciendo. En el punto de equilibrio, la diferencia entre la roja y la negra, o la azul y la negra, o entre la azul y la roja, los igualo a cero, igualo este exponente a cero, y yo puedo encontrar la corriente. La corriente de ¿cómo se llama? La corriente de corrosión, de equilibrio, que le vamos a llamar corriente de corrosión. Es la corriente con que se va a estar corriendo de forma natural en el punto de equilibrio, como se da en la naturaleza. ¿Sí? Entonces, haciendo el sobrepotencial, yo puedo acelerar el proceso de corrosión y el proceso de reducción. El proceso de reducción y de corrosión. Es decir, lo que se iba a dar en años, yo lo puedo hacer en 15 minutos. Y yo puedo predecir qué va a pasar en 15 minutos, o qué es lo que se va a acabar la película, cómo se va a comportar. Entonces, esta prueba la puedo hacer en laboratorio. Y de hecho la vamos a hacer. Vamos a agarrar el material, un electrodo de platino y un electrodo, no sé, de acero o lo que sea. Lo vamos a un potencial negativo abajo del equilibrio, a un potencial positivo arriba del equilibrio, y vamos a formar la curva negra. El programa nos va a hacer la iteración y vamos a encontrar el alfa o el beta, dependiendo. Entonces, aquí nada más que no lo vamos a ver así. Como se ve, sacamos logaritmo de la corriente y lo vamos a ver de esta forma.
Así es como lo vemos en la pantalla. Pero así es como sacamos los datos. Entonces esperamos dónde es el punto de equilibrio, le bajamos, de acuerdo a la norma es menos 250 milivolts por abajo del punto de equilibrio y luego lo hacemos un barrido lentamente en 10-15 minutos hasta por arriba de 250 milivolts del punto de equilibrio y encontramos experimentalmente la curva negra. Y esa curva negra es la curva real de oxidación del material. No es teórica, es real. Y si tenemos la ecuación teórica, la podemos ajustar y encontrar parámetros. Uno de ellos, la corriente de corrosión. Entonces, y la sacamos de esta curva. ¿Y cómo la sacamos? En este punto, bueno, lo vamos a ver, la curva de Tafel. Hay dos situaciones. La próxima vamos a sacar la curva, punto. Y después regresamos, hacemos teoría y vamos a sacar algo que se conoce como prueba de resistencia de polarización. Sacamos la teoría y luego hacemos el experimento. Y luego regresamos a la teoría. Hay dos situaciones. Cuando la perturbación es grande, es decir, de más o menos 250 milivolts a partir del punto de equilibrio, eso nos genera algo que se llama la curva de Tafel. Pero también hay otra condición, cuando es pequeñita, cuando lo hacemos en esta sección. Y aquí, por ejemplo, aquí podemos ver que es prácticamente recta en esta zona. Entonces, la próxima clase vamos a sacar la curva, punto. Así, sí, y no le vamos a encontrar utilidad, pero para ver que esta curva se saca. Regresamos, vemos la teoría para perturbaciones grandes. Luego regresamos al laboratorio, hacemos la prueba, sacamos los parámetros que se puedan sacar de ahí. Y luego regresamos, hacemos una perturbación pequeñita. En lugar de más o menos 250, lo hacemos en más o menos 10 milivolts, que es muy pequeñita, para ver esta zona, porque esta zona nos da información. La perturbación grande, que es esta, nos da una información. Con esta vamos a poder sacar la corriente. Y con esta pequeñita vamos a poder, bueno, aparte de los parámetros, vamos a poder sacar lo que es la resistencia. Con vamos a sacar la resistencia. Entonces cada una tiene su utilidad. A esta se le conoce como prueba de Tafel y a la pequeñita aquí se le conoce como prueba de resistencia a la polarización lineal, en inglés LPR, Lineal Polarization Resistance. Entonces vamos a ver, entonces hasta aquí quedó que esta es la curva, ¿no? Que si damos una perturbación, esta es la ecuación, bueno, esta, y la ecuación es la suma de las dos. Y si yo tengo la ecuación y tengo la curva experimental, las ajusto y puedo sacar parámetros. Esa es la primera conclusión que sacamos. Ahora, ¿qué información puedo sacar cuando hago una perturbación grande de más o menos 250 volts? ¿Y qué información puedo sacar cuando tengo una perturbación pequeña? Digamos más o menos 15 milivolts o más o menos 10 milivolts, que es en esta zona pequeñita. En principio, aquí al menos puedo sacar la corriente. Y aquí en esta zona pequeñita puedo sacar la pendiente. Y algo tiene un significado físico. Entonces aquí le dejamos. La próxima va a ser construir la curva experimental. Ya vimos la curva teórica, es esa. En función de alfa. Algunos lo hacen en función de beta o algunos lo hacen en función de ambos parámetros, alfa y beta. Entonces, se le llama beta por esto, es de simetría. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver, ¿no? Punto 5 es muy simétrica. Punto 1 pierde un poco la simetría. Punto 3 pierde la simetría. Arriba de punto 5, la simetría es hacia... La pérdida de simetría abajo de punto 5 es del lado izquierdo.
y y arriba de punto 5 la simetría es del lado derecho. ¿Sí? La próxima voy a traer de beta, un ejemplo de beta. ¿Qué significado tiene beta? Por eso se le llama el, el de parámetro de simetría. Por esta curva. Por esta curva. Esta está inclinada hacia la izquierda, abajo de punto 5. La de punto 5 es la más simétrica y arriba de punto 5 está inclinada hacia la derecha. Entonces, ¿las curvas de acá son lo de Tafel, la prueba de Tafel? No, de aquí salen las dos pruebas. Las dos pruebas. Esta es la misma curva, nada más que representado en logarítmicas. Y Tafel está en logarítmicas. De hecho, de aquí, este es Tafel. Así se representa la curva de Tafel. Y la curva LPR no sale en logarítmicas, se pone así, como está esta, pero nada más en ese pedacito. En ese pedacito. Yo creo que voy a empezar con Tafel. Bueno, la próxima vamos a ver la curva negra, que es la suma de la roja y azul. Cómo se saca nada más. Y después, qué información nos puede dar. Para eso hay que ver Tafel y que ver LPR. Que son dos curvas muy prácticas. Tafel nos dice la corriente, la J de equilibrio, J0. Y pero hay que hacerle un poquito ahí de álgebra para cambiar los parámetros, para que tengas un sentido, ¿no? Porque esto no nos dice nada. Para que se vea un sentido. Bueno, sí, podemos sacar alfa. Entonces, si sacamos alfa ya nos va a dar una idea cómo va a estar la curva. Si simétrica o asimétrica, ¿no? Qué tan simétrica va a estar. Entonces, básicamente, y la próxima, tal vez, tenía LPR, no, pero yo creo que voy a empezar no quiero adelantar, con Tafel, no voy a adelantar. Con Tafel, voy a empezar con Tafel. Los libros empiezan con Tafel y terminan con LPR. Sí, porque es como más general, ¿verdad? Sí. Sí. De hecho, LPR es la puntita aquí, esta zona. Y Tafel es todo. Pero como es una zona recta, no se pone en logaritmo, se pone en ¿cómo se llama? O así real, así en números reales, lo que dé. Y aquí están logaritmos, la corriente. La densidad de corriente. Entonces con eso, pues ahí le dejamos. Hasta que se... Está bien interesante. ¿Se trabó? ¿Qué rollo es?